Buenas, hoy vamos a explicar lo que vendría siendo la función cuadrática. Bueno, pues la función cuadrática, como su nombre lo dice, es una función, o sea, nos va a permitir graficar lo que sería una parábola, que vendría siendo más o menos una especie de U, así, en la recta, ¿no? Entonces, pues para ello nos dan una ecuación, por ejemplo, x a la 2 más 10x más 25. ¿Sí? Entonces, para poder resolver esta ecuación y graficar, necesitamos seleccionar diferentes partes. ¿Sí? Lo que vendría siendo, esta sería la letra A, esta sería la letra B y esta sería la letra C. ¿Esto para qué se usa? Pues porque para graficar nosotros tenemos que hallar lo que vendría siendo vector, eje de simetría, esto, corte con el eje Y corte con el eje X. ¿Sí? Entonces, para cada uno de ellos hay diferentes fórmulas o procedimientos que se hacen con estos tres valores de A, B y C. Vamos a seguir con la misma ecuación. X a la 2 más 10x más 25. ¿Cómo sería? Bueno, primero que todo el vector, o pues el eje de simetría. La fórmula del eje de simetría es menos b sobre 2a. Esto, si lo pasamos acá, sería menos b, sería menos 10, porque aquí el valor de b es 10x, menos sería menos 10. ¿Sí? Solo se toma el número, no se toma la letra. En este caso sería 1, en este caso sería 10 y en este sería 25, como pueden ver. ¿Sí? Entonces menos b sobre 2a sería menos 10 sobre 2 por a. A es 1, entonces sería 2 por 1. Esto es igual a menos 10 sobre 2, que es igual a menos 5. Por lo tanto, el eje de simetría, sería menos 5. Ahora el vector. Para sacar el vector es la misma del eje de simetría, menos 5. Es una coordenada. Una de ellas, la de x, es el eje de simetría menos 5. Y en la otra, y para hallar el otro punto, simplemente tenemos que reemplazar el valor de que nos dio en la ecuación. Entonces procedemos a reemplazar, sería menos 5 a la 2 más 10 por 5 más 25. ¿Sí? Esto da 25 menos 50 más 25. ¿Sí? Esto da 0, si se dan cuenta. Esto, 25 más 25 es 50, menos 50 da 0. Entonces las coordenadas son menos 5,0. Listo. Ahora, corte con el eje Y. Corte con el eje Y. Hay, digamos que dos maneras de hacerlo. La primera, la lógica, sería reemplazar igualar x a 0, porque recordemos que en el momento en el que en la gráfica la parábola corta con y, digamos aquí por ejemplo, en ese momento x va a valer 0, entonces por eso igualamos en la ecuación x a 0. Si nos damos cuenta, esto es igual a c, porque 10 por 0 da 0, 0 a la 2 da 0.
Entonces la verdad siempre corte con el eje Y va a ser la C. Con lo cual corte con eje Y es 25. Listo. Ahora, corte con eje X, este sí es un poco más largo. Entonces, para el corte con el eje X, lo que necesitamos es hacer lo contrario a lo que hicimos con el corte con el eje Y. O sea, reemplazar y hacer que Y sea la que valga 1. Porque en realidad la ecuación completa no es esta. La ecuación completa es f de x es igual a, ¿sí? Y f de x es lo mismo que y. Entonces lo único que hacemos es igualar esto a 0, que sería x a la 2 más 10x más 25 es igual a 0. Y ahora, ¿cómo resolvemos esto? Pues lo resolvemos por ecuación, fórmula general, que la fórmula general es menos b más menos raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac sobre 2a. ¿Sí? Entonces ahora lo único que hacemos es reemplazar esta ecuación. Con lo cual sería menos 10 más menos 10 más menos raíz de 10 a la 2 menos 4 por 25. Omitimos la A, por lo que la A vale 1. No nos afecta en nada. Esto sobre 2 por A, que es 2 por 1, 2. Esto, ahora simplemente resolvemos esto de manera normal. Vamos a volver ahorita con ya esto ya resuelto para resumir. Bien, aquí ya tenemos resuelto esto. Bueno, por si lo quieren ver, pausenlo. Otra cosa que me voy a olvidar es que salen dos respuestas, x1 y x2. Son las dos respuestas que salen. Esto cómo se da, pues si se dan cuenta la ecuación es más y menos. O sea que un resultado es con el más y otro resultado es con el menos. En este caso, como se dan cuenta, los dos dan lo mismo. Con lo cual eso significa que va a haber solo un punto de corte con el eje X. A veces no hay ninguno, a veces hay dos o a veces hay uno, ¿sí? En este caso hay uno porque pues es la misma respuesta. Y bueno, entonces pues ya después de esto solo nos queda graficar, que sería la parte más, digamos, más fácil del procedimiento, pero al mismo tiempo una de las más largas. Bueno, entonces para esto simplemente cogemos nuestra escuadra, regla, etc. Y hacemos la gráfica de la manera más perfecta posible. Sí, ustedes más o menos pueden cuadrar la gráfica teniendo en cuenta los puntos que tienen, si va a haber positivo o negativo, hacia qué lado va a ser, para no tener que hacer una gráfica tan grande. Sí, de hecho la pueden hacer muchísimo más pequeña que lo que yo hice. Ahora, como uno de los puntos es 25 y casi todos los puntos son múltiplos de 5, pues yo lo voy a hacer en escala de 2.5 por cuadrito, como se dan cuenta. O sea, cada cuadrito vale 2.5, así dos cuadritos valen 5. Con lo cual tenemos esto. Aquí es, perdón, aquí. Menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25, menos 30. Listo. Lo mismo acá, menos 5, menos 5, menos 10, menos 10. Listo, ahora lo único que tenemos que hacer es coger los puntos que sacamos en la anterior y empezar a graficar. Bueno, como recordarán, eje de simetría nos dio menos 5.
Así que buscamos el menos 5, en este caso está acá, en el X. Si recuerden que la línea horizontal es X y la línea vertical es Y, ¿sí? Así que cogemos X en el eje de simetría, el número que nos dio es menos 5, y por ahí trazamos una línea, por lo general es puntear, ¿sí? Luego ahora ponemos el vértice, que es menos 5,0. Recuerden que siempre el vértice son coordenadas, menos 5,0. La primera coordenada es de X y la segunda coordenada es de Y. O sea que el vértice está en el punto menos 5 de X y 0 de Y, o sea, justo aquí. Este sería el vértice. Después de esto tenemos corte con eje Y, que es en 25. Bueno, y después cogemos el corte con el eje Y, que es 25 acá, y pues por ende si aquí corta con Y, o sea, si aquí en este punto va a pasar la parábola, justo por el otro punto también, ¿no? O sea, a 2 cuadritos de la línea, a 2 cuadritos, sí, o sea, se entiende. Listo, bueno, una vez hecho esto, lo único que faltaría sería corte con eje X, pero pues es el mismo menos 5, porque al haber solo uno, pues va a ser este, que va a ser el punto de abajo. Y ya pues ahora solo falta hacer la palabra, que es con las lineecitas. Sería algo así, con unas flechitas hacia arriba, porque las parábolas son infinitas. Eso coge de ahí para arriba. Y bueno, esto sería todo.